Muy buenas noches, que Dios bendiga a cada persona que está desde allá desde su casa. Le agradecemos a Dios que nos permite en esta noche, una vez más, hablar de su palabra. Y antes de iniciar, como siempre, dándole primeramente las gracias a Dios, que es quien nos permite estar aquí junto a ustedes, hablando sobre lo que es su palabra. Así que puede conectarse tranquilamente. Dios bendiga a cada persona que está en sus hogares, personas de todo mundo, de todos lugares. Dios le bendiga en gran manera, entendiendo que solamente Dios es la solución en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Así que vamos a orar para que sea Dios haciendo la obra en esta noche. Señor, gracias. Señor, que sea tú haciendo la obra en esta noche. Bendice a cada persona, Dios, que está en sus hogares. A cada uno de ellos, pásale tu mano, Padre. Si hay uno enfermo, Dios, que sea tú sanándole. Si hay una persona que está decaída, Padre, que está trabajando, que sea tú dándole la fuerza, Dios, de cada día. Señor, si hay una persona que tiene hambre en estos momentos, Padre, dale la fuerza, Padre, para que pueda soportar, Dios, lo que está pasando en estos momentos, Dios. Bendícenos, Padre, a cada uno de nosotros, Padre, que estamos esta noche escuchando estas palabras. Bendice a cada una persona que están ahí conectándose, Dios, y que sea tú, Dios, hablándonos lo que necesitamos en esta noche. Amén. Que Dios bendiga a cada persona que se va conectando poco a poco. Que Dios bendiga a Malfi Martínez, que se ha conectado, y a cada una de las personas que se van conectando poco a poco. Dios los siga bendiciendo en una manera especial a cada uno de ustedes en esta noche. Y hoy vamos a entrar en un tema muy importante, que lo que es mantente alerta en estos tiempos. Ese es el tema que nosotros vamos a tratar en esta noche. Mantente alerta en estos tiempos. Nosotros entendamos que los tiempos que estamos viendo hoy en día no son tiempos ligeros, no son tiempos difíciles, no son tiempos que estamos pasando en estos momentos. Pero nosotros sabemos que todo lo que estamos viendo en este momento son tiempos peligrosos, tiempos donde cada día más las cosas están sucediendo una tras de otra. Pero nosotros sabemos que todo esto que está aconteciendo, ya Jesús lo dijo en Mateo 24. Todo lo que estamos viendo, ya los profetas anteriores ya hablaron sobre esto. Pero hoy vamos a hablar sobre este tema, sobre estar alerta en estos tiempos. ¿Qué debemos hacer en estos tiempos? ¿O qué debemos guardar en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo? Y vamos a hablar sobre la palabra en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y luego más adelante vamos a estar leyendo segunda de Pedro también, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Pero por el momento vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y así lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si usted que está ahí y tiene una Biblia, puede también acompañarme a leer. Y todo aquel que también se ha conectado puede acompañarme en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2 en adelante. Y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no duerme. Amén. Más adelante vamos a seguir leyendo sobre este tema, dando introducción sobre lo que es los tiempos peligrosos. Hablar de tiempo peligroso es de un tiempo inadecuado para convivir, un tiempo donde las cosas se ponen difíciles y donde las soluciones cada día escasean.
Pero aquí en 2 de Pedro capítulo 2, hace muchos años atrás ya esta palabra ya se hubiesen predicado. Pero hay una palabra que nos sorprende y es la siguiente y dice: pero hubo también, la palabra pero hubo ya está en pasado, falsos profetas en el pueblo, como habrá entre ustedes. La palabra como habrá está en el futuro. Y en estos momentos ese futuro ha llegado al presente, el que hoy estamos viviendo hoy en día. ¿Cuántos falsos maestros no estamos viendo? ¿Cuántos falsos profetas estamos viendo hoy en día en estos tiempos? Estamos viendo diferentes personas que aparentan ser una cosa, que aparentan ser alguien, pero por el fondo, por dentro, son otra persona. Entonces, es de esas personas es que Jesús nos habló en Mateo 24 que cuídense de los falsos profetas, porque ellos van a decir que son Cristos, pero al final no son nada. ¿Por qué? Porque solamente están haciendo una imitación para ganancia de sí mismos. Asimismo es lo que están haciendo los profetas hoy en día. ¿Cuántos profetas no están haciendo una imagen en sí mismos? Y no es que estoy en contra de los profetas, sino que la Biblia nos está estableciendo que hay que cuidarse de estos falsos profetas que estamos viviendo. Pero solamente son los falsos profetas que nos están manteniendo en alerta en estos tiempos peligrosos. No, estamos viendo las señales que Jesús nos habló hace mucho tiempo atrás, y las señales que los profetas están hablándonos cada día. Pero si nos vamos unos versículos más atrás, dice que en Malaquías capítulo 4 nos habla sobre la venida de Cristo. Dice que viene el día ardiente como un horno. Dice que los malvados serán quemados como estopa. En pocas palabras, van a ser consumidos. Pero dice que los elegidos van a vencer en ese tiempo. Pero antes de que esto acontezca, lo primero que tiene que acontecer son los falsos profetas que estamos viendo hoy en día. Ahora hay que cuidarse, hay que protegerse, porque si nos llevamos de estos falsos profetas que estamos viendo hoy en día, entonces vamos a caer también en otra dimensión peor de la que estamos viviendo en estos tiempos. Y dice el versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En pocas palabras, cuando nos está hablando aquí de los falsos profetas, sabemos que un falso profeta y un falso maestro, según la falsedad que habla. Entonces, ¿qué sucede? Esos falsos profetas que hablan la falsedad, hablan en contra de la palabra. Dice que su condenación no duerme. Porque dice la Biblia que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, como Satanás es el padre de la mentira, ahí entonces es que nosotros vamos a ver lo que va a acontecer más adelante. Porque cuando vemos que aquí también nos habla que es la comparación como en los ángeles que pecaron en el inicio. Dice que si Dios no perdonó a aquellos ángeles que hicieron la maldad cuando cayeron aquí hacia la tierra, sino que los arrojó a prisiones, a cavernas oscuras. Dice que los encadenó reservados para el juicio. ¿Y por qué Dios los encadenó a ellos? Porque revelaron cosas que no eran adecuadas, que ellos tenían que decirla. Entonces ellos también hablaron falsedades, hicieron cuantas cosas, y por eso Dios los encadenó en prisiones y en cavernas tenebrosas. Entonces por eso los falsos profetas de estos tiempos, ellos tal vez dicen que todo lo que ellos están haciendo en estos momentos no va a pasar nada. Pero es lo que pasa, que estos falsos profetas que vemos hoy en día, estos falsos maestros, sabemos que esas personas que están haciendo eso tarde o temprano tienen su condenación, porque totalmente están ciegos. Pero tú y yo, que tengamos la buena vista en estos tiempos, tenemos que mantenernos alerta en estos tiempos. Y dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia,
con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si Dios tampoco perdonó a aquellas personas que antes de que pasara el diluvio, Dios le anunció a esas personas de que iba a venir un diluvio. ¿Y qué pasó con esa persona? Dice que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Por qué? Porque no atendieron al llamado, no atendieron al mensaje. Pero nosotros que estamos en esta noche, hemos escuchado el llamado, hemos escuchado el mensaje. Ahora, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Mantenernos alerta en estos tiempos. Porque los falsos profetas se van a extinguir cada día. Van a surgir muchos falsos maestros y muchos falsos profetas. Y muchos vamos a caer en ese engaño. Pero nosotros que tengamos una buena vista, unos buenos oídos y un buen pensamiento, no debemos dejarnos engañar de estos falsos profetas que vemos hoy en día. Y dice, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habitaban de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. En pocas palabras, Dios tampoco perdonó a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba haciendo Sodoma y Gomorra no era agradable hacia Dios. Dice que Lot, siendo un hombre justo, dice que su alma afligía cada día por todo lo que veía. Pero aún así, él estando afligido, él sabía de quién dependía. Él sabía a quién acudía su llamado. Él sabía hacia quién él tenía su mirada. Entonces, ¿qué hizo Lot? Cuando Dios le envió el ángel, dice que cuando vino el ángel y le avisó de que iba a venir una destrucción, dice que él y su mujer salieron y se apartaron de la ciudad. Pero ¿qué sucedió? Dios le dijo que no miraran hacia atrás. ¿Por qué? Porque viene algo peligroso cuando tú miras hacia atrás y quitas la mirada de Dios. Pasa algo terrible. ¿Por qué? Veamos varios ejemplos que sucede cuando una persona mira atrás. Lo primero es lo siguiente. Cuando Lot y su mujer iba caminando, dice que la mujer miró atrás y se convirtió en una columna de sal. Y dice que esa mujer se convirtió en una columna de sal porque ella miró hacia atrás lo que estaba pasando. Nosotros, cuando nos quitamos la mirada de Cristo y miramos nuestro pasado, miramos todo lo que nosotros hemos hecho, entonces Satanás se aprovecha y nos engaña todos los días. Y en estos tiempos peligrosos que vivamos, Satanás cada día intenta engañarnos para que nosotros caigamos en sus tentaciones. También veamos que nos dice la Biblia que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, dice que no es digno de entrar al reino de los cielos. ¿Y por qué la Biblia nos compara con el arado? Porque si nosotros nos enfocamos en el arado, dice que una persona está en el arado, está en el cultivo y mira hacia atrás, todo lo que está por delante, tarde o temprano se lo lleva, porque no está su vista enfocada en lo que está haciendo. Así una persona que no está enfocada en Cristo, no sabe hacia dónde va, no sabe qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no es Jesús quien lo está guiando, sino su propia intuición. Y por eso aquí nos está hablando esto que sucedió a Lot y a su mujer. Pero Lot se salvó, porque Lot no miró hacia atrás, sino que siguió su mirada hacia donde Dios le indicó que mirara. Y dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios sabe guardar a la persona justa de la tentación, pero aquellas personas que son injustas, dice que Dios los reserva para el día del juicio. Ahora, ¿cuáles son esas personas injustas? Los mismos falsos profetas y falsos maestros que nos habla la Biblia. Pero ya Jesús nos hubiese dicho esa palabra hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Reservarnos, cuidarnos y mantenernos alerta en estos tiempos. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces,
no temen decir mal de las potestades superiores. Esta persona que vemos hoy en día, ellos no temen en decir la maldad que estamos viendo cada día. Ellos no temen a decir algo malo de alguien o de Dios. Ellos lo dicen porque su propia concupiscencia le impulsa a decir estas cosas, le impulsa a decir lo malo. Y entonces estas cosas son lo que lo impulsan a cada día condenarse. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros que vivamos en estos tiempos? Despertar. En esta noche tenemos que despertar, porque no debemos dejarnos engañar, porque sabemos que Dios habla y Dios revela y Dios da profecía, pero la Biblia nos enseña que todo lo que Dios hace, lo hace en orden. Dios no es un Dios desordenado. Las profecías existen, pero en su orden. Los profetas en las antigüedades, todo lo que hacían, lo hacían en un orden cronológico de que Dios le daba. Pero en estos tiempos vemos muchas personas que se dejan llevar por emoción profética, no por espiritualidad profética. Dice lo que es una espiritualidad profética y lo que es una emoción profética. Cuando hay emoción profética, todo lo que tú piensas en tu mente, tú crees que es una profecía, pero no es así. Pero cuando tú lo sientes en el espíritu que es una profecía, tarde o temprano tiene que cumplirse, porque es Dios que está dando esa palabra. Ahora, cuando es una emoción, cuando tú sueltas esa palabra, no va a tener el mismo resultado, porque no es Dios quien te está dando esa revelación. Dice: mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Aquí veamos otro claro ejemplo. Sabemos que los ángeles que pecaron, cuando ellos hicieron su maldad, ellos no se atrevieron a hablar en contra o decirle algo a Dios. Ellos nunca hablaron, nunca blasfemaron contra Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dice que ellos enviaron con Enoc, enviaron una plegaria, o más bien una oración, un clamor, para que Dios lo perdonara. Pero que Dios dijo: ya la condenación que ustedes hicieron ya está plasmada, porque lo que ellos hicieron fue muy sobresaliente de las reglas de Dios. Entonces, si estas personas que son grandes en potencia, grandes en fuerza, y no se atrevieron a decir esto en contra de Dios, ahora vemos que hay muchas personas que se atreven a decir muchas cosas que los ángeles no se atrevieron a decir. Y entonces el ser humano, por la maldad que habita en él, según por las guías de Satanás, estas personas dicen cosas peores que hasta que los propios ángeles que pecaron. Ahora veamos que es una clara evidencia de lo que vemos cada día, de lo que las personas hablan, blasfeman contra Dios, dicen cosas en contra de Dios, no creen en lo que Dios hace y creen en su propio pensamiento o en su propia teología. Pero nosotros tenemos que creer que todo lo que Dios ha hecho en la palabra no ha sido revelado a nosotros, que hoy la escuchamos. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Es para tomar miedo? No, es para mantenernos alerta en estos tiempos, despertar y decir: tengo que tener más cuidado con lo que está pasando en estos tiempos. Hay que tener más cuidado con lo que estamos escuchando en estos tiempos. Hay que tener más precaución con estos falsos profetas y falsos maestros de estos tiempos. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Estas personas que son falsos maestros y falsos profetas,
todo lo que ellos piensan es maldad. Los ojos los tienen llenos de avaricia y solamente ellos quieren tenerlo todo para ellos. Ahora, estas personas están obteniendo la descendencia de cada esos espíritus inmundos que fueron liberados, de cada espíritu inmundo que andan rondando, guiado por Satanás. Entonces, Satanás guía a esas personas para que hablen falsedad y se mantengan y actúen de esta forma. Pero tú y yo que estamos en esta noche, tenemos que mantenernos en reserva y cuidarnos. Y solamente si nos agarramos de Dios, nadie va a podernos engañar en estos tiempos que vivimos. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, en este tiempo, una muda bestia de carga viene siendo como una burra, para decirlo así, o un asno. Dice que hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dice que también Balaam, también hubo un momento que él se desvió. Él se quiso desviar del camino recto. Pero oye, un animal, Dios lo usó para que él volviera otra vez a retomar ese camino. Dios, a través de muchas cosas, a través de diferentes vías, diferentes direcciones, de diferentes conocimientos, diferentes personas, Dios nos va a transmitir la verdad. Puede ser a través de un niño, a través de un anciano, a través de un joven, a través de un adulto, a través de las señales del cielo, a través de cualquier cosa. Dios nos va a hablar la verdad. Ahora, ¿de quiénes nos vamos a tener que cuidar? De los mentirosos que rondan en estos tiempos. Ahora, el mentiroso nunca va a decir que habla mentira, porque lo que él dice, él cree que es verdad. Pero cuando llegamos y lo concordamos con la palabra, todo lo que habla es falsedad. Ahora, cuando nos damos cuenta de que una persona no está hablando contrario a la palabra, cuando habla por lo que dice la palabra. Pero cuando él habla con sus propias palabras, cuando él habla según su propio pensamiento, ahí entonces es donde se sale de lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice que el que le añadiere o le quitare algo a la palabra, dice que le va a quedar una condenación grande. Eso nos habla en Apocalipsis, finalizando el versículo 22, a lo último ya. Pero nosotros sabemos que todo lo que Dios nos ha dicho, nos está diciendo, y más adelante nos va a decir, es lo que nosotros tenemos que creer. No porque el hombre, según su vestuario, según su forma, según la capacidad que tenga, sino por lo que la Biblia nos está diciendo. La palabra de Dios está revelada, está interpretada. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creerla como tal, y ella está. Ahora, Dios nos da el conocimiento de dar una interpretación más clara. Dios nos da un entendimiento de cuidarnos de la falsedad de este mundo. Tenemos que creer en Dios en este tiempo y mantenernos en alerta, porque los tiempos cada día están peligrosos. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales los más densa oscuridad está reservada para siempre. Dice que son prensas sin agua. Oigan esto. Los falsos profetas y falsos maestros son prensas sin agua. Están vacíos, porque en verdad el manantial de la vida, que es Dios, lo han sacado de su vida. Y han llenado la mentira, han llenado la falsedad en su corazón. ¿Y qué sucede? Cuando ellos han quitado a Dios, que es el núcleo del agua, el agua representa unción, representa verdad, representa liberación, representa sanidad. Pero cuando una persona no tiene eso en sí, lo que sucede es que están vacíos y son fuentes sin agua. Ahora dice la Biblia que dentro de nosotros correrán ríos de agua viva. ¿Y quiénes tendrán ese río de agua viva? Todos aquellos que se guíen por la verdad. ¿Y quién es la verdad? Dice la Biblia que Jesús, dando un ejemplo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie va a Dios sino a través de Cristo. Entonces Cristo es la verdad,
para mantenernos en alerta en estos tiempos. Dice que son nubes que son guiados por la tormenta. Pocas palabras, ellos se dejan guiar por cualquier cosa en este mundo. Pero las personas que van por encima como las águilas de la tormenta son las que se dejan guiar por la mirada de Dios. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a lo que verdaderamente habían ido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esto está fuerte. Dice que ellos mismos hablan libertad, hablan de que la persona tiene que ser de una forma, tiene que cambiar, tienen que ser diferentes, tienen que vivir una forma agradable, pero en pocas palabras son ellos los que deben iniciar por ser libres. Dice que aquellas personas, como nos habla aquí, que porque el que es vencido por alguno, el que es vencido por alguien, es hecho esclavo del que lo venció. ¿Por qué? Porque si yo me dejo vencer de los falsos profetas y falsos maestros, yo me estoy siendo esclavo de ellos, porque ellos me vencieron a mí. Pero solamente hubo uno que venció la mentira, venció el pecado y venció la maldad, que fue Jesús. Jesús la venció en la cruz del Calvario, la venció al tercer día, arrebatándole la llave del Hades, arrebatándole la llave de la vida a Satanás al tercer día. Entonces, como Él venció a Satanás al tercer día, Él nos dio la potestad a nosotros de no ser esclavos, sino de ser libres en Cristo. Porque Dios nos ha dado la libertad de que tengamos la vida, de que tengamos la paz, de que nos acerquemos a Él sin importar las dificultades. No importa que tú estés cargado, cansado, angustiado, afanado. Tú vienes a Él y Él te va a quitar tus cargas y te va a liberar. Porque Dios es el verdadero, Dios es fiel y no cambia. Él sigue en todos los tiempos y sigue siendo el mismo desde el principio hasta el final. Pero los falsos profetas cambian su imagen, cambian su forma. Pero dice la Biblia que el mundo pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer esta viene a ser peor que el primero, porque les mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo de verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve al lodo. Esta persona, estos falsos maestros, cada día veamos que ellos saben la verdad, saben quién es Jesús, saben quién es Dios. Pero dice que ellos, aún sabiendo la verdad, hacen la mentira. Aún sabiendo quién es Dios, hacen lo malo y hacen lo contrario a lo que la palabra de Dios está diciendo. Mantente alerta en estos tiempos que vivamos, porque solamente agarrado de Cristo vamos a encontrar la verdad. Y para finalizar, vamos a hablar el último versículo, que es 2 de Pedro 3:3 en adelante. Nos dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su avivamiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios de los cielos, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existe ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
Aquí veamos otro claro ejemplo de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que está aconteciendo en estos tiempos. Dice que vendrán burladores. Toda persona que está en estos momentos, no tema por acercarse a Dios. Porque dice que van a venir burladores, que van a burlar a los que están acercándose a Dios. Van a burlar a los que están acercándose al camino de la verdad. Pero tú y yo tenemos que cuidarnos de esas personas. Porque es mejor estar en un desierto con Dios que estar en un paraíso lejos de Él. Y hay personas que quieren primeramente estar en un paraíso y lejos de Dios, que estar en un desierto cerca de Él. Y yo prefiero pasar el proceso cerca de Dios que obtenerlo todo y al final perder lo que Dios me ha dado. Entonces, si tú has entendido y te ha gustado este mensaje, te invito a que diga conmigo en esta noche. Y vamos a terminar, vamos a orar agradeciéndole a Dios todo lo que Él ha hecho en esta noche. Y entendiendo que hay que estar alerta en estos tiempos. Hay que estar alerta porque los tiempos cada día se ponen peor. Señor, gracias Dios, gracias porque tú nos permites, Dios, en esta noche estar aquí. Gracias por esta palabra de alerta, por darnos, Dios mío, la claridad de la palabra. Tú eres quien nos la refleja, tú eres quien nos da la guía, tú eres quien nos da, Dios, las indicaciones de cómo debemos caminar en estos tiempos. Bendice a cada persona, Dios, que ha escuchado esta palabra, que en esta noche ha entendido que hay que cuidarse, que hay que protegerse de los falsos profetas y los falsos maestros. Que solamente tú eres el verdadero, tú eres el buen Señor y tú eres el que nos guía hacia la luz. Gracias por estas palabras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a cada persona que se ha conectado. Dios bendiga a Santo Morillo. Dios bendiga a Rosa de la Cruz, mi tía, que está ahí también. Que Dios bendiga a Arielvi Martínez, a Nairi Trinidad, mi tía también. Dios la bendiga de una manera especial. Que Dios bendiga a Nicolás Brito, que también se ha conectado en estos momentos. A Modesta Hernández, a Andy García. Dios también bendiga a Marisa Vargas, también desde las Marías. A Jesús Peña, a Anderson Merete, a cada una de las personas que se han conectado en esta noche. Dios le bendiga en esta noche. Y entendiendo que hay que estar alerta. Y solamente cerca de Dios estamos seguros en estos tiempos. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y que tengan una feliz noche.